Cuando hablamos de los deseos de la carne, automáticamente pensamos en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ya que en aquel pasaje se desvelan claramente aquellos deseos que son contra el espíritu. Pero también tenemos que saber que hay deseos de la carne que no son pecado, son hábitos y son necesidades que Dios la puso dentro de nosotros, la cual tenemos que obedecerla y tenemos que prestarle atención. Por eso quiero que te quedes con nosotros para que puedas tener esta enseñanza de algunos deseos de la carne que no son pecado. Soy tu hermano y amigo Ronald López y en este video queremos hablar un poquito acerca de algunos deseos de la carne que no son pecado versus otros que sí lo son. Hay tantos deseos mencionados en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, pero hay algunos que ese pasaje obvia, que son deseos carnales también, pero que no son pecado delante de Dios. El primer deseo que queremos mencionar es el deseo de alimentar el cuerpo, la comida, el comer. El cuerpo tiene necesidad de ser alimentado. Es un deseo carnal. Cuando usted tiene hambre, tiene que comer. De esa manera fue que Dios nos creó. Sin embargo, este deseo no es pecado, porque es una necesidad que Dios la puso en nosotros, que tiene que ser suplida. Es un deseo legítimo, no es un deseo ilegal. Es algo que es puesto por Dios y tiene que ser suplido de manera cotidiana. Ahora bien, hay algo que sí puede ser llamado pecado y es la glotonería. ¿Qué es la glotonería? La glotonería es cuando usted se alimenta y luego de estar saciado con los alimentos que usted ingirió, continuar comiendo más por encima o más allá de lo que usted puede sostener dentro de su vientre. En la antigüedad, en la Edad Media, había un hábito, había una costumbre y era llamada la costumbre de la gula. La gula era que la gente comía excesivamente y luego que tenía el vientre lleno, se introducían cosas dentro de su garganta para vomitar y luego seguir comiendo. Eso es llamado glotonería. Y eso sí es pecado delante de Dios, el ser un glotón. La persona glotona, una persona que luego de estar llena quiere seguir ingiriendo más alimento. Es un pecado porque aparte de que ya debe de parar de comer, también afecta la salud. Cuando usted se excede, se le puede dar una cosa llamada perpejía por estar excediéndose en los alimentos. Eso puede ser un pecado. Lo segundo que no es pecado en cierto punto, utilizado de manera correcta, es la relación sexual. Cuando usted tiene relación sexual con su pareja, eso no es un pecado. También es una necesidad que Dios puso en el ser humano que debe de ser suplida, pero con su pareja. Cuando la relación sexual o las relaciones sexuales se convierten en pecado, cuando usted lo hace fuera del matrimonio, con una persona que no es su pareja, ahí sí ese deseo se convierte en un pecado, se convierte en un deseo carnal que va en contra del precepto de Dios del orden espiritual. Cuando lo hace con su pareja es un hábito o un deseo correcto, pero fuera del matrimonio se convierte en pecado. Es el deseo carnal, pero se convierte en pecado cuando lo hace con otra persona que no es su pareja. Cuando lo hace con la persona que sí es tu pareja, es un deseo legítimo, es un deseo legal que está puesto por Dios y debe ser suplido, pero con la persona que Dios puso a su lado, no con otra persona que no sea su pareja. Ahí tenemos ya lo que es la disparidad o la diferencia entre un deseo legítimo y un deseo ilegítimo. Una relación sexual con tu pareja es un deseo legal que debe de ser suplido. Relación sexual con la que no es tu pareja es un deseo ilegítimo que cuando es suplido de esa manera se convierte en pecado. Otro hábito o deseo de la carne que no es pecado es el deseo de usted ir al baño a bañarse. El deseo de bañar, de asear el cuerpo, no es pecado. Es un deseo carnal. Cuando usted es una persona normal que
higieniza su cuerpo cotidianamente, luego de llegar del trabajo, usted desea un baño. Luego de llegar de cualquier reunión, de cualquier lugar, su cuerpo le pide un baño, le pide asearse, le pide refrescarse con líquido. Ese tipo de deseo tampoco es pecado. Y si empezamos a mencionar todos los deseos de la carne que no son pecados, son decenas y decenas, muchas cosas que Dios puso en nosotros, que son hábitos, son deseos, son necesidades legales puestas por Dios. Ahora bien, hay otros hábitos del cuerpo que sí son pecados, como por ejemplo el deseo o lo que es la borrachera. Ese es un hábito que el cuerpo lo pide, o un deseo que el cuerpo quiere saciar, pero que va en contra de la voluntad de Dios. La misma palabra del Señor dice que los borrachos no entrarán al reino de Dios, no estarán en el reposo de Dios, ni los borrachos, ni los que se echan con varones, los afeminados. Menciona diversos tipos de personas que no estarán en la gloria de Dios, e incluye ahí lo que acabo de decir. Los borrachos son deseos, hábitos, que el hombre lo hace necesidad y lo adjudica como suyo, que están en contra de la voluntad de Dios. La borrachera también es un hábito o un deseo que el hombre lo ejerce y lo cultiva, que sí va en contra de la voluntad de Dios, por muchas razones. El borracho pierde la noción de sí, muchas veces ofende a quien no debe de ofender, se propasa con quien no se debe propasar. No obstante eso, también la borrachera o el consumir alcohol destruye el templo que Dios creó, el templo interno, su cuerpo. La Biblia dice que el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Incluso las mismas personas que producen el alcohol, en las botellas viene un anuncio y dice que el consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Aún los mismos que lo crean dicen que es perjudicial. Y si el mismo que lo crea dice que es perjudicial, imagínese lo que diga Dios de eso, del alcohol. Por eso él dice que el borracho lamentablemente está en pecado. Hay otro hábito o otro deseo de la carne que no es pecado, que está ahí, pero no es pecado. Es el deseo de ir al baño, pero no a bañarse ahora, sino a lo que es defecar o orinar. Son deseos de la carne, son necesidades que también tienen que ser suplidas y no son pecado delante de Dios. El cuerpo tiene que despedir desechos. La orina, las heces fecales están en el cuerpo periódicamente, cotidianamente son expulsadas y el cuerpo lo desea. Hay momentos donde usted no lo aguanta, ese deseo de ir al baño, y tiene que suplirlo, tiene que ir rápidamente, porque si no es un problema. Es tan serio que no hay ser humano que tenga la capacidad de decir, bueno, yo quiero durar 2 años sin ir al baño, o quiero durar 1 semana sin orinar. Es imposible, porque es un deseo del cuerpo que tiene obligatoriamente que suplirlo. Tiene que obedecer, tiene que dejarse ser controlado por ese estilo de forma de vida que Dios puso en su cuerpo. No puede decir no quiero orinar o no quiero ir a evacuar. Tiene que hacerlo, porque es un deseo que, aparte de ser legítimo, es una necesidad inherente del cuerpo humano. El ir al baño, a evacuar y a orinar también es un deseo del cuerpo que es legal, que es avalado por Dios, porque eso Él lo determinó así. Ahora bien, la contienda es un deseo del cuerpo que es pecado. En Gálatas 5:16 también lo llama la obra de la carne, que es el mismo hábito carnal que sí es pecado. En el libro de Gálatas, carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, como hemos mencionado, hay una gran gama de deseos, de obras de la carne, que van en contra a las obras del Espíritu. Ahí usted lo encuentra y se va a dar cuenta de muchos que son deseos carnales que pertenecen al pecado, que son pecados.
Pero los que yo le he mencionado de que son deseos legítimos, que no son pecados, usted no lo va a encontrar allí en el libro de Gálatas, porque ya son informaciones extra bíblicas que no son incorrectas, pero que no están allí, porque en este punto bíblico que le he mencionado hay una aclaración de lo que son las cosas del espíritu y las cosas de la carne, que están bien dichas por el apóstol Pablo. Pero quise hacer este video para que muchas personas entiendan de que hacer las cosas en el orden de Dios y como Él manda no son pecados. Ahora, cuando se entra en el desorden y en el descontrol con lo que Dios creó, ahí sí se entra en lo que es el pecado, se puede acarrear el juicio en el futuro si no abandonamos esas prácticas que a Dios no le agradan. Así que quiero que me dejes en la caja de los comentarios algunos hábitos que conozcas de la carne que no son pecados y algunos que conozcas que sí lo son. Me ayudará mucho dándome tu comentario. Recuerda también dejarme un tremendo like y compartiendo este video, sea si te ha ayudado en algo para tu vida espiritual y para tu crecimiento en lo que es las cosas del Señor. Dios te bendiga muchísimo. Estuvo contigo este hermano Ronald López y será hasta la próxima ocasión. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube, Ronald López TV, porque de esa manera nos van a estar ayudando de una manera especial. Dios le bendiga mucho y hasta la próxima.